invito entonces a escuchar a la doctora Diana Guarnizo, directora del área de Justicia Económica de Justicia. Diana, te cedo entonces el micrófono. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias a todos los organizadores, a Salud Derecho, el Grupo del Banco Mundial, a todos los colegas partícipes, a todos los participantes también, miembros del tribunal, un cordial saludo. Voy a permitirme compartir mi pantalla para esta presentación. Entonces, en estos 10 minutos lo que voy a tratar de hacer es explicar un poquito cuál es como el tema grande que se debate en relación a la discusión sobre propiedad intelectual y acceso a vacunas y por qué pues es un tema que debería importarnos y algunas dimensiones legales relacionadas con esto. Entonces, lo primero para decir es que en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pues esta es una organización que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Lo que se busca es que ayudar a los productores de bienes y servicios y a exportadores y importadores a llevar adelante sus actividades. La Organización Mundial del Comercio se basa pues en distintos acuerdos, en tratados internacionales que son firmados pues digamos por los países con el fin de digamos de unificar criterios y facilitar así el intercambio comercial. Ahora, existen digamos varios tratados internacionales que maneja la Organización Mundial del Comercio, pero yo me voy a centrar en uno que es el relacionado con los derechos de propiedad intelectual o los ATPIC. Este acuerdo establece pues varios normas que se relacionan con la existencia y el alcance de los ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, establece unos medios de prevención y de solución de controversias, al igual que otros tratados que maneja la Organización Mundial del Comercio. Se rige por dos principios generales que son el principio de no discriminación, digamos, son una aplicación del principio de no discriminación, que es el de trato nacional y el de trato de la nación más favorecida, y es básicamente la idea de que en el comercio internacional uno no debe tratar los productos nacionales con digamos, mayor benevolencia que lo que trata los productos extranjeros, sino que deben ser tratados en igualdad de condiciones. Esto, digamos, para equiparar el intercambio comercial y facilitar, pues, digamos, ese flujo económico. Ahora, en lo que tiene, y aquí empiezo a aterrizar con el tema de las patentes, un artículo clave dentro de los ATPIC tiene que ver con el artículo 27.1, que establece que las patentes pueden obtenerse por todas las invenciones en todos los campos de la tecnología, siempre que estas sean nuevas, entran en una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Ese es como el criterio general para establecer una patente. Y establece también este acuerdo que la protección conferida para una patente pues será, digamos, de 20 años. Eso está en el artículo 33. Entonces, estas dos normas se convierten claves para lo que estamos, o digamos, la gran conversación global en el mundo, y es sobre cómo estas dos normas están impidiendo o no, porque algunos dicen que no lo hace, impidiendo no el acceso equitativo de todos los países en igualdad de condiciones a una distribución de vacunas. ¿Cuál es la propuesta? Frente a estas dos normas, una propuesta de India y Sudáfrica que ya fue radicada desde octubre del año pasado, en donde se estableció, se sometió, digamos, al Consejo de este acuerdo, al Consejo de los ATPIC, renunciar a ciertas disposiciones de este acuerdo, particularmente a las que les he mencionado, con el fin de liberar las patentes tanto de vacunas y medicamentos para combatir la pandemia del COVID. ¿Hasta cuándo o por cuánto tiempo? Pues hasta que la emergencia esté superada, hasta que la pandemia, digamos, haya pasado o hasta que haya inmunidad de rebaño, digamos, de la mayoría de la población.
Esa fue como la propuesta general. Esa propuesta fue inicialmente secundada pues por países menos desarrollados, India, Sudáfrica, digamos que le siguieron un cúmulo de países que no son los que tienen, digamos, la fuerza económica y tecnológica, quienes por el contrario pues se mantenían evidentemente escépticos frente a esta propuesta. ¿Cuál es el punto? Pues que esta propuesta, esta posible exención o liberalización de las patentes debe ser en principio adoptada por consenso. Eso es lo que dicen los acuerdos y la forma en general como se adoptan las decisiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, es posible que, y esto lo establece el Acuerdo de Marrakech, que fija las normas por medio del cual se adoptan las decisiones al interior de la Organización Mundial del Comercio, dice que cuando ese consenso no sea posible, pues se procederá a una votación, que en este caso sería una mayoría de 3/4 partes. Entonces, en eso está como el punto de la discusión en general. Ahora, ahora quisiera como ir un poquito al detalle de en qué consiste la propuesta y discutir algunos argumentos que, digamos, son claves para entender también el debate. Entonces, lo primero, ¿en qué consiste la liberalización de las patentes o la exención de estos derechos de propiedad intelectual? Básicamente los argumentos son, pues primero, que las dos normas que mencionaba al principio de los ADPI establecen una barrera porque le otorga un monopolio al fabricante para que otros competidores no puedan participar en el mercado por 20 años. Entonces, esa evidentemente es una dificultad que hace que no se pueda acceder o que no pueda incrementarse la producción de vacunas. La propuesta, y esto es importante entenderlo, incluye no solamente los derechos de propiedad intelectual, o digamos, incluye todos los derechos de propiedad intelectual, esto es, tanto de las patentes, es decir, como de lo que se establece como el conocimiento base para la fabricación de las vacunas, pero también de los secretos industriales, es decir, de ese conocimiento que no está escrito, porque el secreto industrial no se escribe, que no está escrito, pero que es necesario para la fabricación de estas vacunas o de estos medicamentos. Entonces, la idea es que con la exención de estos derechos de propiedad intelectual se incluyan los dos tipos de derechos, patentes y secretos industriales. Igualmente, importante entender que esta propuesta abarca no solamente a las vacunas, que obviamente son como el elixir, digamos, el cáliz de la vida casi que estamos procurando en este momento, sino que también cubriría los insumos para producción, equipos mecánicos y medicinas para el tratamiento del COVID. Entonces, aunque en general se habla de la liberalización de patentes en vacunas, realmente estamos hablando no solo de patentes, sino también de secretos industriales y no solo de vacunas, sino de más medicamentos y tratamientos relacionados con el COVID. Ahora, digamos, en esto las farmacéuticas, desde el punto de vista legal, han reaccionado como con dos líneas de argumentos o con dos posibilidades que yo quisiera discutir acá brevemente para mostrar que no siempre funcionan tan bien y que por eso la exención sigue siendo, o la liberalización de patentes sigue siendo tan clave. La primera es que para la industria farmacéutica me refiero aquí, ellos dicen, no es necesario imponer un waiver, también se llama así a esta exención, porque en realidad lo que uno debería hacer es negociar licencias voluntarias. Ellos dicen, las farmacéuticas estarían dispuestas a negociarlas y, digamos, a crear acuerdos para que ellos faciliten esa entrega de conocimiento y entonces, digamos, se aumente la producción. Sin embargo, pues esto realmente no ha sucedido de manera extendida. Hasta ahora solo hay 3 casos de Johnson & Johnson con Merck, AstraZeneca y el Serum Institute de India, BioNTech y el Fosun Pharma de China. Entonces, son casos muy puntuales, son casos muy específicos. Al contrario, existen otro número muy grande de casos en donde distintas industrias farmacéuticas, digamos, más pequeñas con capacidad de reproducir estas vacunas han hecho ofrecimientos a las farmacéuticas más grandes que tienen estas patentes y estas se han negado a hacerlo.
Entonces, evidentemente, pues es un argumento que no está funcionando esa opción. La otra, algunos dicen que de todas maneras es posible que, digamos, que en el futuro estas exenciones, si es que se llega a aprobar la exención, empuje a que finalmente estas licencias voluntarias se den de manera más rápida, pero pues eso tampoco, digamos, está muy claro que vaya a pasar. Ahora, ¿cuál es la otra opción o qué otra herramienta argumentan también las farmacéuticas? Ellos dicen, tampoco sería necesario apoyar este waiver o esta exención a las patentes, porque ya los tratados que regulan estos temas ya establecen unas ciertas flexibilidades que deberían poderse aplicar. Y esas flexibilidades pues se llaman básicamente las licencias obligatorias que aparecen pues en los ADPIC y que deberían poderse aplicar. Sin embargo, de nuevo, ese argumento pues es bastante complicado porque pues en la práctica este tipo de licencias, las licencias obligatorias que en Colombia pues digamos se han dado, pero se han dado de manera muy esporádica, demasiado puntual y luego un proceso largo y complicado, pues evidentemente muestran que no van a funcionar. Y no van a funcionar básicamente primero pues porque las licencias obligatorias van producto por producto y país por país, es decir, cada país hace un llamado a que se aplique una licencia obligatoria respecto de su país y eso pues implicaría que los países interesados empiecen a iniciar un proceso legal que es largo y, digamos, difícil que se dé. Y producto por producto, porque habría que aplicarlo además por cada una de las vacunas o de los productos o medicamentos que uno quiera, a los que uno quiera llegar. Entonces, digamos, esto complica la situación. Por otro lado, dado que esto depende, digamos, de una normativa nacional, es decir, las licencias obligatorias se hacen, un Estado, digamos, solicita la licencia obligatoria notificando pues a esta farmacéutica. Primero hay que pasar pues digamos un procedimiento, ¿no? Tiene que solicitarle pues primero hacer digamos un acercamiento para que haya una negociación. Si ese acercamiento no se da, entonces digamos ahí sí podría empezarse el proceso de licencia obligatoria y al final también se requiere digamos un posible pago compensatorio por digamos el pago un precio frente a esa posible licencia que se dé. En fin, el procedimiento como se ve, pues digamos, depende de cada país y es un proceso que puede ser largo y burocrático, es engorroso, toma tiempo y eso, digamos, hace difícil que opere en la práctica. Otra razón es que los países pues pueden tener miedo a las represalias de la industria cuando estas licencias se otorgan. Ha pasado en otros casos en donde, digamos, solamente el anuncio de que una licencia obligatoria o que se va a iniciar un proceso de licencia obligatoria ha desencadenado, digamos, toda una serie de movimientos diplomáticos o de presión por parte de las farmacéuticas o, digamos, incluso hasta amenazas, si se puede llamar así, de que cierto producto o no va a ser vendido o que va a haber desabastecimiento, etcétera. Entonces, ahí eso también, digamos, dificulta que en la práctica estas licencias se den. No, tal vez no tengo demasiado tiempo para ir sobre cada una de las otras razones por las cuales las licencias obligatorias no siempre funcionan, pero aquí solamente quisiera mencionar una más. Y es que también hay una dificultad y es que si se quisiera hacer una licencia obligatoria, por ejemplo, es difícil o digamos hay una norma dentro de los TRIPS, dentro de estos tratados internacionales, que establece que los productos que sean objeto de estas licencias deben usarse predominantemente para el uso doméstico, con lo cual un país que aplique esta licencia obligatoria no podría en principio exportarlo. Hay unas excepciones, pero en principio no podría exportarlo. Entonces imagínense que Canadá, que tiene pues digamos
una industria que podría, digamos, replicar ciertas tecnologías de vacunas, aplica una licencia obligatoria para una vacuna y entonces, pues en efecto la termina replicando, pero resulta que esa vacuna no puede venderla luego a otro país, imagínense como Colombia o Ruanda o bueno, cualquier otro país. Entonces, en últimas, pues eso, digamos, dificulta que realmente esto llegue a la práctica. Hay una excepción y es que ese tercer país tendría que participar en ese proceso, digamos, de licencia obligatoria desde el principio, pero claro, eso, digamos, complejiza mucho más el proceso para que eso se dé. Hay ejemplos donde esto sí se ha dado, por ejemplo, Ruanda, que importó antirretrovirales de Canadá en 2008, pero pues esto fue luego un proceso larguísimo de más de 18 meses, un proceso complicado y realmente es casi que el único caso en donde efectivamente luego de una licencia obligatoria aplicada por un país se ha podido exportar ese producto a un tercer país. Entonces esto muestra, digamos, todas las complejidades que estos tratados internacionales de comercio tienen para que realmente haya un intercambio o digamos haya una apertura para la difusión de este conocimiento que permita pues replicar la producción de vacunas. En general, ahorita el argumento tal vez más fuerte que la industria está presentando es que ellos dicen, realmente ellos dicen la exención, la liberalización de patentes, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en últimas lo que no hay es capacidad de manufactura local, ni existen los insumos necesarios. Entonces, ustedes pueden levantar todas las normas, ustedes pueden abrir todo o permitirlo legalmente, pero en últimas, pues si no hay industria ni hay insumos, no se va a crear ni una sola vacuna extra de las que ya existen. Ahí, sin embargo, pues digamos, esto es lo que alega la industria, pero en realidad sí existe manufactura local que de alguna manera está desaprovechada y que si esta exención se diera, si el waiver se diera, podría sumarse para aumentar la capacidad de manufactura. Hay algunos ejemplos que digamos, mencionó aquí en Canadá, en Israel, en Dinamarca, en India, etcétera. Ahora, el tema de los insumos también es cierto, junto con la escasez de vacunas también hay escasez de insumos, pero ciertamente también esta escasez es generada de alguna manera por las protecciones excesivas que establece los derechos de propiedad intelectual. Por último, alguna parte de la industria también argumenta que en últimas la protección a la propiedad intelectual, que digamos este es un argumento más clásico, más liberal si se quiere, y es que el objetivo de la propiedad intelectual en últimas es asegurar la inversión, que en el futuro siga existiendo inversión para ciencia e innovación. Y que entonces desalentar la propiedad intelectual en este momento lo que va a hacer es pues finalmente dificultar que en el futuro las farmacéuticas y la empresa en general siga invirtiendo en investigación y tecnología para la prevención de futuras patentes, para la prevención de futuras epidemias. Entonces, digamos, ven esta idea como de que la propiedad intelectual son derechos, pues digamos, inmodificables, claro, digamos, casi sacrosantos que no deberían ser, digamos, tocados. Y la realidad muestra que, pues, digamos, esto no es tan cierto. Muchas de estas innovaciones han recibido fondos públicos. En Estados Unidos es altísimo el monto que han recibido por parte del gobierno americano las investigaciones de distintas vacunas. En el Reino Unido igualmente. Y también, digamos, en el estado en que se desarrollan estas tecnologías, es claro que nadie trabaja solo. En el mundo de hoy nadie descubre las cosas demasiado solo. Se necesita un conocimiento compartido y aquí, digamos, el desarrollo de ciertas innovaciones, como puede ser la tecnología ARN mensajero, pues
evidentemente partió de un conocimiento previo por parte de los desarrollos de otros países, que en su momento, pues digamos, fue abierto y compartido y no obedece necesariamente pues a la innovación o al trabajo de solamente un equipo de una sola industria. En fin, en general, digamos aquí, y esto es algo que creo para los jueces es un principio tal vez fundamental, pero eso no necesariamente es claro a nivel internacional, y es que los derechos de propiedad intelectual, como cualquier otro derecho, pues es un derecho que puede ser modificado, que es relativo, que no son absolutos, que debería estar abierto a la reinterpretación y a la flexibilidad que implica una pandemia. Y sin embargo, eso no está pasando en este momento en el orden internacional. Solo para cerrar, políticamente, ¿qué ha pasado? Pues que, digamos, uno de los grandes opositores, que era Estados Unidos, se declaró que al fin sí apoyaría la propuesta. Eso lo hizo el 3 de mayo, entonces, claro, esto invierte inmediatamente como toda la regla de juego. Ya varios países de España, de Europa han apoyado la medida, pero digamos como bloque todavía Europa sigue siendo bastante escéptica de esta exención, y sobre todo pues digamos Alemania y Suiza, que pues son países que tienen grandes farmacéuticas pues en sus territorios, se oponen a esta medida. En América Latina, Brasil también era uno de los países que estaba en contra. La política de Bolsonaro, pues digamos, es siempre bastante libertaria en este sentido, pero recientemente dijo que apoyaría la propuesta. Colombia, que uno se imaginaría que al ser un país de ingreso medio, pues sería uno de los países que estaría a favor. Evidentemente, como ya lo mostraban los expositores al principio, estamos en el peor pico de la pandemia, necesitamos más vacunas. Y aún así Colombia no es de los que apoya. Ha mostrado silencio, ha sido ambiguo en distintas solicitudes de información que varias organizaciones, incluyendo pues digamos de justicia, Claudia Vaca y otros han presentado directamente al gobierno. Entonces, digamos, es una situación compleja, que, digamos, no se explica o no haya como una relación clara con la situación de salud pública que está viviendo el país. Entonces, pues, digamos, por ahora simplemente lo dejo aquí. Quería simplemente en esta presentación pues dar como unos apuntes generales de cómo estaba la discusión más desde el derecho económico internacional. Sé que, digamos, no es el punto central de los temas más legales que interesan a los jueces de tribunal, pero nos parecía que era, digamos, un aporte indispensable para entender en toda esta dinámica internacional cuál era el rol de Colombia y, digamos, cuál era el juego que estaba presentando el país en estos temas. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Luego, bueno, ya terminando sesión, luego de 3 horas. Muchas gracias.